Buenos días, representantes de los medios de información. Vamos a dar esta conferencia de prensa en relación a los hechos de Iguala, de Ayotzinapa, al escenario tan complicado que estamos viviendo como sociedad. Hemos preparado un documento que va a dar a lectura el senador Armando Ríos Peter, que tiene que ver con hacer un análisis y hacer planteamientos. Ya es hora de que se hagan planteamientos, de que se vea que este asunto va a abordarse con una estrategia en la que lo importante sea la participación de la sociedad, que se vea como un asunto que nazca de la propuesta social, del núcleo social. Están en juego las instituciones del país, del Estado mexicano, para poder responder a su pueblo, responder a su sociedad. Así es que va a leer este documento el senador Armando Ríos Peter y después quedamos a disposición de ustedes para preguntas y respuestas. Adelante, Armando. Muchas gracias. La prioridad del Estado mexicano consiste en determinar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos. Ante este hecho, la sociedad está de luto, está indignada y movilizada en el país. Hasta el momento, los hechos de Iguala, Guerrero y la imposibilidad de las autoridades estatales y federales de determinar el paradero de los 43 integrantes de la comunidad de la normal rural de Ayotzinapa y de presentar la totalidad de los responsables materiales e intelectuales de estos hechos, hacen necesario esfuerzos adicionales y extraordinarios de todas las instituciones del Estado mexicano. El peso moral de los familiares de las víctimas, las movilizaciones de la comunidad de la normal, las acciones de los movimientos estudiantiles que se han formado para manifestar su solidaridad con los desaparecidos, las posturas de las organizaciones civiles nacionales y extranjeras y la condena de la comunidad internacional por la situación que se vive en México en materia de desaparecidos y de derechos humanos, han conformado un poderoso conglomerado social que no estará conforme hasta que no se dé con el paradero de los 43 desaparecidos y se castigue a los culpables. En cada sociedad existe un punto de inflexión y en materia de impunidad los hechos de Iguala han marcado un límite. La reciente iniciativa de convocar un pacto por la seguridad desde el gobierno y los partidos aparece como una acción superpuesta al momento que vive el país. La exigencia está en la calle, en las movilizaciones estudiantiles, en la opinión pública a través de las expresiones de solidaridad de la sociedad y en la condena internacional. El cambio de discurso, particularmente el énfasis en las víctimas y la prevención, no dio los resultados esperados. La estrategia más inteligencia y menos violencia ha sido claramente insuficiente. La supuesta coordinación entre instituciones del Ejecutivo Federal y de este con los gobiernos estatales tampoco han generado los resultados esperados. Si bien los datos oficiales reportan que los índices de violencia han disminuido, los hechos de Iguala y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa han sacado a flote una crisis estructural que va mucho más allá de las cifras. Los partidos políticos no van a recuperar su credibilidad declarando que se blindarán contra la infiltración de la delincuencia organizada. El tema consiste en tomar decisiones en sus respectivos institutos políticos y en los mecanismos de selección de sus dirigentes y candidatos. Ante esta situación, es preciso contribuir a construir una respuesta que permita superar la crisis. Por lo anterior, se realizan las siguientes propuestas. Primera, atención a víctimas. La prioridad es la atención a las víctimas. Dar seguimiento exhaustivo a los compromisos presidenciales asumidos con los padres de los normalistas el 29 de octubre, con énfasis en la búsqueda y recuperación de los desaparecidos, investigación y castigo a los responsables, integral reparación del daño. Asimismo, garantizar
un adecuado acompañamiento a las víctimas en materia legal, médica, psicológica y económica. Segundo, formación de una comisión de la verdad y la justicia. Es indispensable conformar una comisión ciudadana de la verdad y justicia, una comisión que permita responder satisfactoriamente a cuestionamientos como ¿qué pasó exactamente el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero? ¿Qué actores del Estado mexicano supieron de la desaparición y cómo reaccionaron? ¿Quiénes sabían sobre los actos criminales de Abarca previos a la desaparición de los 43 normalistas? ¿Por qué no se tomaron decisiones para investigar estos actos y así prevenir que escalara el abuso? ¿Cómo se tejió la red de complicidad de Abarca con el poder político y con el crimen organizado? Siendo Abarca un criminal, ¿cómo llegó a ser presidente municipal? Esta comisión deberá sentar las bases de una deliberación nacional por la reconstrucción democrática. Tercero, construcción de un acuerdo con la sociedad. Cualquier acuerdo o pacto o reunión debe tener como parte fundamental el componente social. La posibilidad de un acuerdo sin este componente entraña el riesgo de quedarse como una simple foto o lo que sería peor, como un acto de demagogia. El país requiere de un acuerdo ampliado para construir un frente del Estado mexicano. Un acuerdo donde los protagonistas sean los ciudadanos, que la sociedad civil sea la que oriente el debate y la búsqueda de soluciones. Un acuerdo que nazca con la legitimidad de la calle a la cual la clase política deberá sumarse. El Ejecutivo Federal, los partidos políticos, los legisladores, los gobernantes locales deberán apoyar este ejercicio, único en la historia de México, para avanzar en un camino diferente. Debemos estar atentos a las exigencias, llamados y convocatorias de la ciudadanía y estar dispuestos a participar en el esquema que la sociedad proponga y se defina de manera conjunta. El diálogo propuesto debe generar respuestas específicas para mejorar la seguridad y terminar con la impunidad. Cuarto, fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos. Resulta necesaria la revisión integral de la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Esta revisión incluiría la desaparición de las comisiones estatales de derechos humanos y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El que se haya llegado a esta situación, en el caso de Iguala, habla de la necesidad de esta revisión y obliga a la adopción de acciones legislativas para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales en nuestro país. Quinto, Sistema Nacional contra la Impunidad y la Corrupción. Urgentemente se debe identificar cuáles son los huecos por los que se infiltra la corrupción en la vida pública, para determinar la forma como las autoridades y criminales llegan a coludirse. Los hechos de Iguala han puesto en evidencia que los titulares de algunas de las instituciones del Estado, municipios, policías, procuradurías estatales, están capturadas por el crimen organizado. Lo que sucede en Iguala no es nuevo, ni es exclusivo de Guerrero. Lamentablemente, estas situaciones similares se presentan en varias entidades del país, en donde el crimen organizado amenaza la integridad de las instituciones. Para construir este sistema es necesario el fortalecimiento del federalismo en el ámbito penal, la transformación de la Procuración de Justicia y la creación de nuevas figuras penales. La sociedad exige un cambio de fondo en materia de seguridad pública, impartición de justicia y combate a la corrupción y a la impunidad. Sexto, revisión y reforma de los mecanismos de financiamiento y selección de candidaturas. Para evitar que se repitan hechos como los de Iguala, resulta indispensable revisar integralmente nuestro sistema de partidos, las formas en que se deciden las candidaturas y cómo se financian las campañas. Se propone la eliminación de los privilegios de la clase política, como son el fuero, y el establecimiento de la revocación de mandato. Además, se deben establecer controles de confianza y mecanismos de corresponsabilidad entre partidos políticos
y las autoridades. Séptimo, fortalecimiento de los municipios y de las entidades federativas. Resulta indispensable ubicar y corregir las fallas de coordinación que prevalecen entre municipios, entidades y federación en el combate al crimen organizado. Debe terminarse con la lógica perversa del deslinde de responsabilidades y que cada nivel y orden de gobierno debe cumplir con su trabajo. Hace falta identificar cuáles y cómo se presentan las omisiones, que las procuradurías y las policías ministeriales, estatales y federales tienen frente a cada desaparición forzada. La sociedad demanda que los servidores públicos cumplan con su trabajo. Resulta innecesario que el presidente, los secretarios de Estado y los gobernadores se reúnan para anunciar que van a cumplir con su trabajo, simplemente deben hacerlo. Y octavo, la creación de una policía nacional. La reforma legal incluye la creación de una policía nacional. Se trata de establecer el mando único en el país, el mando único de las policías estatales sobre las municipales y de la Policía Federal sobre las de las entidades federativas. La sociedad está agraviada por la violencia y ha tomado la calle. Es una responsabilidad de todos contribuir a construir un espacio para que las demandas sociales se traduzcan en los cambios fundamentales que requiere el país en esta crisis que vivimos. Gracias. Es el documento que va a distribuir la comunicación de prensa del grupo parlamentario. No sé si ya tengan ese documento. Gracias. Pero a quien no lo tengan, ahorita lo tendrán. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Adelante, Víctor. Senador, dos cuestiones rápidamente. ¿Su partido estaría pugnando o abogando a anexar a estos 8 puntos la creación de una comisión de la verdad para este caso de Iguala y los desaparecidos de Ayotzinapa? Y dos, si usted como coordinador nacional de Nueva Izquierda, que fue al momento de la elección de José Luis Abarca como candidato a la presidencia municipal de Iguala, le pondrá el ejemplo a los chuchos y usted será el primero que vaya a PGR a declarar lo que tiene de información sobre este personaje de la política que llegó al PRD como externo. No tengo ninguna información que dar porque no participé como coordinador nacional en la designación de Abarca ni de ningún candidato de Guerrero al principio del 2012. Pero que no se enojen los chuchos, que no se molesten. Van a tener que entregar información todo aquel que la tenga. Es una obligación ciudadana de contribuir al esclarecimiento de los hechos. No es un señalamiento de implicación, es entregar información. Ayer yo exhorté a que todo aquel que tuviera información la entregara como una obligación ciudadana. Les molestó y ahora dicen el que fue coordinador en su momento que entregue información. Pues sin duda que sí, si es necesaria para la investigación, todo aquel que tenga información que la entregue. Yo no soy poseedor de ninguna información relacionada con la designación de Abarca como candidato, porque no fue candidato de Nueva Izquierda, hasta se les olvidan las cosas. Fue candidato de otra corriente que se llama Patria Digna. Carlos Sotelo, miembro de Nueva Izquierda, se escindió de Nueva Izquierda en el 2010 y con él se fue Lázaro Mazón, y Lázaro Mazón llevó a ser candidato a José Luis Abarca. Ya no era de Nueva Izquierda en el 2012. Parece que no lo recuerdan los dueños de la corriente Nueva Izquierda. Así es que ninguna molestia debe de provocarles, ninguna preocupación si están limpios. No debe de molestarles nada, es una obligación ciudadana. Todo aquel que tenga información debe de entregarla, todos. ¿Quién tiene que citar? La autoridad. La autoridad. Eso de ir a declarar voluntariamente no existe.
tiene que recibirse un citatorio o una invitación, como han dicho ahora en este proceso de indagación. De verdad que nadie se preocupe por ser citado a rendir información. Ayer les molestó esta situación a los señores de Nueva Izquierda. Creo que es una actitud equivocada, porque nuevamente se muestran como que no están contribuyendo o no quieren contribuir a el avance de las investigaciones. Yo eso haría, y de manera muy respetuosa, Ayer cuando me preguntaron específicamente nombres, dije, no voy a dar nombres. Así está escrito en la prensa, nada más que un poco nerviosos por todo este escenario. Está pidiendo Barbosa que comparezcamos a declarar, pidamos que también él comparezca. No, pues no se preocupen. Esto es un asunto hay que entregar todos los que tengan información. ¿Saben cómo van resultando las citas? De los documentos, de las declaraciones. Como se van tomando las pruebas, es como les va resultando cita a personas. No es voluntariamente, es como va resultándose cita. Lo otro, comisión de la verdad, es lo que estamos planteando. Una comisión de la verdad no de un partido político, una comisión de la verdad del Estado mexicano, en el que participen personas distinguidas de la sociedad, con un enorme prestigio, funciones de la comisión, quedar comprometidos y garantizar el esclarecimiento de los hechos y el fincamiento de responsabilidades. El tema de Abarca es un asunto de verdad muy complejo, que no solamente se circunscribe al tema de que por qué fue candidato, a su desempeño como autoridad, al desempeño de la función pública de autoridad municipal y a todo ese involucramiento que generó un gobierno penetrado por el crimen organizado. Ahí está entre las propuestas que estamos haciendo, que leyó el senador Armando Ríos Peter, la de la creación de una comisión de la verdad del Estado mexicano. ¿Ustedes creen que una comisión de la verdad propuesta por un partido van a querer participar ciudadanos distinguidos, hombres y mujeres? Yo no veo eso. Del Estado mexicano, una comisión de la verdad. ¿Qué más? ¿Qué tal, senador? Buenos días. Con base en esto que usted está mencionando, ¿habría la invitación a la PGR para que abriera esta línea de investigación adicional que involucrara también a los partidos políticos que en su momento postularon a personajes vinculados con el crimen organizado, del cual ya se tenía conocimiento incluso desde enero del 2012? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es referente a estas propuestas que ustedes presentaron en este momento. En el cuarto punto se habla también de desintegrar las comisiones estatales de derechos humanos y la nacional. Para ser congruentes, ¿ustedes estarían a favor de continuar con este proceso de designación del ombudsman o de alterarlo con base en estos nuevos documentos que se están presentando? Gracias. Mira, no es que se pida una línea de investigación, ya está. La investigación de estos hechos tiene muchas vertientes. Es lo que se conoce como la recreación del ambiente. Son los antecedentes, las causas, los hechos que constituyen el delito, los que participan en su concepción, preparación, ejecución y hasta quienes participan en la huida. Eso ya está, no hay que pedir que se abra una nueva línea de investigación, no, eso ya está. Son reclamos sociales. Yo he escuchado mucho de las notas escritas por ustedes, el reclamo social de varios momentos, ¿verdad? Desde que Abarca aparece en la vida política como candidato externo del PRD, no de una corriente, por cierto, candidato externo del partido, que es aprobado a través de un mecanismo estatal, es una candidatura estatal, hasta su desempeño y su involucramiento en las relaciones políticas, sociales, económicas, que toda autoridad municipal deriva en el ejercicio de su función. Eso ya está en curso, no hay necesidad de pedirlo. Y respecto de nuestra propuesta, bueno, pues queremos nosotros estamos proponiendo, haciendo propuestas, de manera clara decirlo, muy fuertes, muy audaces, que signifiquen un nuevo paradigma en esto. ¿Funcionan las comisiones estatales de derechos humanos o no? Pues no funcionan. Dependen del control del gobierno estatal. Por eso queremos
que se fortalezca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La designación del ombudsman, que por cierto será el próximo jueves, de hoy en 8, acá en el Senado de la República, no está acompañada de esta reforma estructural y fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es otra cosa. Ahorita designamos al ombudsman mexicano y después haremos las acciones legislativas para fortalecer a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias.